Bendiciones. Quien les habla, la salmista Xiomara Ariza, de la comunidad Familias del Pacto, siguiendo con el ciclo de proclama de esta semana, correspondiente a la parashá número 2, que se titula Noah, en hebreo, Noé. Esta parashá está comprendida en el capítulo 6, versículo 9, capítulo 11, versículo 32 del libro de Génesis. Nosotros estaremos leyendo el capítulo 6, versículos 9 de Génesis 6, capítulo 6, versículo 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Según esta lectura, nosotros como hijos del Eterno nos hacemos una interrogante, una pregunta. ¿Realmente hemos aprendido a caminar alineados a su palabra, a caminar con el Eterno? ¿O hemos preferido o decidido caminar a nuestra propia conveniencia o prudencia? Debemos recordar que nuestros pensamientos son muy cortos y a veces son movidos por nuestras emociones y entonces nos equivocamos. En Isaías 55, del 8 al 9 nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos, mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. La palabra es clara y entonces debemos comprender que es imposible comparar nuestros caminos con los del Eterno. Debemos retornar y reconocer que nosotros a veces andamos caminando fuera de sus estatutos, de sus mandamientos, de sus preceptos, y nos desviamos de sus caminos, el camino que el Eterno nos ha dejado en su Torá. A veces caminamos fuera de su diseño por falta de revelación, o simplemente porque no lo sabíamos, o simplemente porque nos los enseñaron así y ya, y no indagamos y no buscamos. Podemos citar un ejemplo del mandamiento que nos ha dejado el Eterno en cuanto a guardar el día de reposo. Eso lo podemos leer en Éxodo 31:16. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Recordemos que nosotros fuimos injertados en ese olivo que es Israel. Dice: celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Cuando celebramos o desviamos, o porque nosotros queremos, o porque así nos los enseñaron, en guardar el día de reposo, el primer día de la semana, que es el domingo, estamos transgrediendo los mandamientos del Eterno. Cuando celebramos o disponemos reposar en el día domingo, porque simplemente así nos los enseñan, entonces caemos en pecado, cuando desobedecemos la instrucción que nos ha dejado el Padre. En 1 de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá, su palabra, su verdad. El pecado es transgredir la Torá. Ante todas estas acciones que nos conducen al pecado, el Padre Eterno nos exhorta, nos anima, nos exhorta con amor a través de su palabra. Y podemos leer en 1 de Juan 2, del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor del Eterno, que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra de amor del Todopoderoso para nosotros dice que mis hijitos les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen, pero si pecamos tenemos a Yeshua el justo,
¿verdad? El Padre nos dice que tenemos a Yeshua el justo, que Él ruega delante del Padre por amor a nosotros. Si alguno hubiere transgredido uno de sus mandamientos, si alguno hubiere cometido infracción de la ley, debemos saber que tenemos abogado con el Padre, a Yeshua el justo, que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, debemos saber que somos reconocidos ante el mundo cuando caminamos en sus preceptos, en sus mandamientos, cuando obedecemos sus palabras, como lo dice en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Cuando pecamos deliberadamente, es decir, conociendo el mandamiento o estatuto, y yo decido simplemente no obedecerlo, entonces estoy pecando, como nos lo dice en Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos 10, 26, 31, buscamos y leemos. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, a Yeshua, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Padre eterno, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por esto, amados hermanos, el Padre eterno nos exhorta y nos anima a que nos volvamos, que nos arrepintamos y volvamos a su Torá nuevamente y regresemos a caminar conforme a lo que en ella está escrito. Amén. Basados en esta palabra proclamamos, Señor, pedimos, rogamos, Señor, ante tu presencia, que tu pueblo decida caminar alineado a tu palabra con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Señor, proclamamos que aunque nuestros pecados, Señor, fueran rojos como el carmesí, Señor, tenemos abogado ante ti. Tu pueblo tiene un abogado, a Yeshua el justo, el cual intercede ante el Padre por amor a nosotros. Amén y amén.